Desde siempre se conoce de la existencia del dueño y el esclavo, del patrón y el trabajador, y actualmente vivimos en un sistema político capitalista que se basa en la propiedad privada y las clases sociales. Pero, ¿qué pasaría si existiera una doctrina política en donde no hay clases sociales y los medios de producción son de propiedad común sin la existencia de la propiedad privada, dándole poder a la clase trabajadora? Esto es el comunismo. El comunismo es una doctrina política, económica y social que aspira a la igualdad de las clases sociales por medio de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, la tierra y la industria. Suele clasificarse como una doctrina de ultraizquierda debido a la radicalidad de sus planteamientos. Esta doctrina está fundada en las teorías de los alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, para quienes el modelo capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción era responsable de la lucha de clases, es decir, de la desigualdad social. El comunismo propone que los medios de producción sean entregados a la clase obrera o proletariado, lo que permitiría establecer relaciones de igualdad entre los diferentes actores sociales, así como garantizar una distribución equitativa de la riqueza y de los bienes producidos. El estadio final del comunismo sería la desaparición del Estado. Karl Marx, quien se basó en este punto en las investigaciones antropológicas de su tiempo, en la comunidad tribal existía una sociedad de comunismo primitivo, en la que el tipo de propiedad imperante es la colectiva y el trabajo no persigue la producción excedentaria, sino la estricta subsistencia de la comunidad y de sus miembros. La organización social, muy simple, se fundamenta en la familia y apenas existe jerarquización. El comunismo está sumamente unida al pensamiento ideológico del filósofo alemán Karl Marx, que delineó en el siglo XIX su forma moderna como un movimiento político de masas. Surgió en Europa con el movimiento de los trabajadores durante la Revolución Industrial en el siglo XIX. En el siglo XIX, el acceso del comunismo como una idea política fue expresada por Karl Marx, que desarrolló el marxismo, y Friedrich Engels, que desarrolló la concepción moderna de comunismo como el resultado de una revolucionaria lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. Nace como crítica al capitalismo. El comunismo nace como una crítica al capitalismo liberal desarrollado en Europa desde la Revolución Industrial, que había supuesto la transformación de los modos de producción y, en consecuencia, del orden social. Propone la eliminación de la propiedad privada. Para que sea posible la igualdad de clases y el fin de la explotación, el comunismo plantea eliminar la propiedad privada de los medios de producción, lo que se traduce en el control de los trabajadores sobre estos a través del sindicato y las organizaciones colectivas de base. Al no haber propietarios, no puede existir ni la explotación ni la desigualdad. Es antiindividualista. El comunismo es contrario al individualismo, pues hace de la conciencia de clases un principio fundamental e interpreta el individualismo como un rasgo capitalista. Por ello, todo individuo es visto como expresión de su clase, y solo la clase proletaria es considerada como representación genuina del pueblo y del bien común. En este sentido, la autopromoción social y la libertad económica individual no son bien vistas. Propone una sociedad autónoma. Desde el punto de vista teórico, el comunismo plantea que la sociedad aprenda, eventualmente, a regularse a sí misma sin necesidad de intervención del Estado o de una élite gobernante. Ninguna experiencia histórica del comunismo ha llegado a este nivel. Entre los principales representantes del comunismo se destacan Karl Marx. Fue un filósofo, economista y activista revolucionario. Es considerado el principal representante del socialismo científico luego de publicar en 1848 el Manifiesto Comunista junto con Engels. Ahí plasmó su ideología política que solicitaba a los trabajadores a unirse y derrocar al poder capitalista. Entre sus principales obras están el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 y El Capital de Marx en 1867. Friedrich Engels fue un filósofo, sociólogo, periodista y activista revolucionario que, a pesar de pertenecer a una familia burguesa, promovió junto con Marx la ideología marxista-socialista. Engels resultó un hombre de acción y activismo por sobre los aportes intelectuales que también resultaron notables para la ideología. Es autor de La situación de la clase obrera en Inglaterra
y coautor de El Manifiesto Comunista. Estas son obras fundamentales en el origen de la ideología marxista y comunista. Vladimir Lenin fue un político revolucionario y teórico que se convirtió en el líder del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Junto con otros líderes bolcheviques como Stalin y Trotsky, adoptó algunas ideas comunistas de Marx según su conveniencia. Tras la Revolución de 1917, se convirtió en el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. León Trotsky fue un político y revolucionario que desde joven participó en la oposición clandestina de la Liga Obrera del Sur de Rusia contra el régimen autocrático de los zares. Desempeñó un rol crucial durante el gobierno soviético de Lenin, quien lo había designado como su sucesor. Pero en 1924, tras la muerte de Lenin, la ambición de Stalin impidió que Trotsky ejerciera su poder. Corea del Norte se hizo comunista hasta el año de 1948, en el momento en el que Kim Il-sung fue declarado como líder supremo del país, y su familia desde entonces ha gobernado. Las características del modelo norcoreano es que se mantiene en un control de la población. Por ejemplo, en Norcorea te eligen qué es lo que tienes que vestir, qué es lo que tienes que ver y no puedes usar otra cosa que no te haya dado el gobierno. Para alcanzar el cometido se desarrolla la filosofía Juche, que plantea que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares y que éstas tienen también la fuerza para impulsarlo. Esto quiere decir que la misma gente tiene la fuerza para impulsarse sin necesidad de tener que ocupar ayuda de otras personas o incluso de más gobiernos que no sea el que ya tienen, del cual es Kim Il-sung. Ahora hablaremos de la República Popular de China. En 1949, Mao Zedong llega al poder de China y declara al país comunista. Desde entonces instaura el Partido Comunista de China, o mejor conocido como PCCH, como el único partido legal en el país, y sus miembros han gobernado la nación desde entonces. Uno de los momentos más conocidos en el periodo fue la Revolución Cultural. En 1966 se desató una radicalización política. El país poco a poco se fue abriendo a Occidente, sobre todo en el área económica. Es así como el PCCH ha hecho del país la segunda economía más grande del mundo. Son estas posturas las que han ido erosionando los principios comunistas del país. No obstante, el gobierno aún mantiene el control de las empresas y los bancos. La mayor parte de la tierra aún es propiedad del gobierno, y las personas que lo ocupan lo hacen por medio de concesiones que autoriza el partido por 70 años. La libertad de expresión y la manifestación son controlados por el partido. Poseen su propia red de internet, así como las redes sociales, lo que dificulta la difusión de la información. Aunque se está poniendo en debate el cuánto tiempo va a seguir el país como comunista. A continuación, un fragmento de entrevista que se realizó a Ernesto Sabato en 1977, donde dice haber convivido con comunistas y anarquistas y se encuentra totalmente en contra de toda dictadura con el pretexto de acceder a una nueva sociedad. Por eso soy enemigo de toda violencia y creo que mediante la dictadura, aunque sea con los fines más nobles, no vamos a acceder a una nueva sociedad. Y Rusia ha sido el mejor ejemplo. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo, pues yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dados una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Ya lista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Ahora, como conclusión, podemos decir que el comunismo es una doctrina con la iniciativa de colectivizar a los medios de producción y eliminar las clases sociales. Pero viendo los ejemplos de países que se han mencionado, esta idea no se ha ejecutado de manera correcta. En los países comunistas no hay libertad de expresión, por ende tampoco libertad de pensamiento ni de contenido, y la mayoría de los países bajo esta doctrina llevan a una dictadura.
Eso nos pone a pensar si es que realmente sirve el comunismo o seguiremos prefiriendo el capitalismo, donde hay muchas desventajas, pero al menos más libertad.